Saludos con todos. Hoy día vamos a hablar de un tema de ginecobstetricia muy importante, que es el score mama y las claves obstétricas. Se la define como el score mama como una herramienta de puntuación de los signos vitales y un reconocimiento temprano del deterioro de los signos clínicos y del deterioro fisiológico de las gestantes. Es decir, identificarlos y darle una respuesta temprana y un tratamiento adecuado para estas complicaciones obstétricas que se puedan presentar. Para esto se han identificado tres causas maternas principales que van a ser las hemorragias obstétricas, los trastornos hipertensivos en el embarazo y la sepsis. Debemos mencionar de que hay una posibilidad de que en cualquier mujer, ya sea en estado de gestación, ya sea en el parto o en el puerperio, puede presentar riesgo obstétrico o deterioro fisiológico y que este no siempre sea predecible. Por eso es un desafío importante para todo el personal de salud que está inmerso en la atención de la embarazada de reconocer este tipo de deterioro y darle un tratamiento oportuno y adecuado, así evitar la muerte materna. Para esto se ha creado lo que es la alerta materna, que está formada por tres objetivos principales. Primero, identificar oportunamente a una mujer en el embarazo, parto, puerperio con riesgo obstétrico. ¿Cómo lo hacemos? A través de la herramienta de score mama. Una vez que hemos identificado el riesgo obstétrico, vamos a darle un manejo oportuno para prevenir su muerte a través de la aplicación de estas claves y kits obstétricos. Y por último, en caso de que la paciente no se pueda resolver su patología obstétrica, vamos a mejorar la gestión en la respuesta inmediata de redes y microredes para tratar de transferir a esta paciente a una unidad hospitalaria de mayor complejidad donde le puedan dar solución a su problema. Para reconocer estos deterioros fisiológicos vamos a implementar lo que es el score mama. Es decir, le vamos a dar una puntuación a la valoración de esta paciente, ¿no? Para esto vamos a contar con 6 indicadores fisiológicos importantes. Vamos a nombrar los valores normales. Obviamente, por encima, por debajo de estos valores, le vamos a dar una puntuación que va a dar entre valor de 0 a 3 y 0 es un valor normal. Para esto vamos a mencionar que la frecuencia cardíaca va a tener un valor normal de entre 60 a 100 latidos cardíacos o frecuencia cardíaca por minuto. Esta va a ser valorada en la arteria radial. Si es una frecuencia cardíaca regular, la vamos a tomar durante los 30 segundos y vamos a duplicar su valor para así completar los 60 segundos. Si la frecuencia cardíaca es irregular, tenemos que contabilizarla durante los 60 segundos. Por otra parte, tenemos la presión sistólica, que lo normal es de 90 a 139, mientras que la diastólica es de 60 a 85. Siempre y cuando la paciente se pueda tomar la presión sentada sería lo ideal. En caso de que la paciente por su inestabilidad esté acostada, siempre tratar de tomar la presión arterial en decúbito lateral izquierdo, sobre todo por encima de mayores de las 20 semanas, ya que si lo hacemos en decúbito supino, vamos a comprimir la aorta cava y vamos a provocar hipotensión. La frecuencia respiratoria también es un indicador importante y precoz. Lo normal es de 12 a 22 frecuencia respiratoria por minuto. Si esta se encuentra alterada, si la paciente presenta taquimia, debemos de pensar en una infección grave, en una sepsis, hasta que no se demuestre lo contrario. Al igual que la temperatura, lo normal es de 35.6 a 37.5. Por debajo, por encima de esta, nos indica que la paciente puede estar cursando con un tipo de infección, ya sea hipertermia o hipotermia. La saturación de oxígeno lo normal es de 94 a 100%. El estado de conciencia de la paciente vamos a valorar si está alerta, si está confusa, si está somnolienta, si está tuporosa, si no responde. Y por último, la proteinuria, en las cuales nos da dos valores. Si es positivo, nos da un valor de 1 dentro del puntaje del score mama, y si es negativo, nos da un valor de 0. Obviamente, ya una vez que valoramos a la paciente, su estado clínico y hemos dado un puntaje del score mama, ahora sí vamos a realizar las siguientes maniobras en dependencia del resultado del score mama. Para esto vamos a dividirlos según el resultado, ¿no? Un score mama de 0, un score mama de 1, un score mama de 2 a 4 y un score mama igual o mayor a 5. Este es el tratamiento que se le debe dar a la paciente que nos encontramos en hospitales básicos, establecimiento tipo C.
Si encontramos una paciente con un score mama de 0, es una paciente que no presenta deterioro fisiológico, es una paciente que tiene un puntaje de 0, es decir, que vamos a evaluarla y sobre todo vamos a buscar los factores de riesgo que pueda presentar. Además de esto, vamos a evaluar el bienestar fetal y materno. Podemos valorar la frecuencia cardíaca fetal, en este caso del producto, a través del estetoscopio, a través del Doppler fetal o a través de la campana de Pinner, ¿no? Y seguir con sus controles normales. Por otra parte, si encontramos con un score mama de 1 a una paciente, vamos a aplicar el score mama cada 4 horas. Obviamente vamos a reevaluar los signos vitales. Es importante siempre reevaluar los factores de riesgo de la paciente y los signos de alarma materna que esté presente. Vamos a realizar las pruebas de bienestar fetal, como ya mencioné anteriormente. Y vamos a considerar realizar exámenes de laboratorio e interconsultar a especialistas si en este caso la paciente lo requiere. Si el puntaje se vuelve a revertir en la paciente, podemos citarla para una próxima vez, atenderla y valorar el riesgo obstétrico que está presente. Ya con una paciente con un score mama de 2 a 4, aquí sí ya tenemos que tratarla y referirla según el caso, ¿no? Debemos de aplicar el score mama cada hora y debemos registrar, debemos de evaluar los signos vitales y los signos de alarma. Es muy importante ya realizar un diagnóstico primario en dependencia del cuadro clínico de la paciente. También, si en caso de que encontramos el especialista es ginecobstetricia, debemos hacer que esta paciente sea valorada dentro de los primeros minutos después del primer contacto a través de la especialista. Ya debemos de alistar, ya debemos de activar y ya debemos de aplicar la clave azul, roja, amarilla según la patología de la paciente. Es importante saber de que si ya activamos, ya aplicamos los kits, ya hemos hecho todas las maniobras, dado tratamiento a la paciente, si ésta no revierte esto en 1 hora, debemos de referir a esta paciente a una unidad hospitalaria de mayor complejidad, siempre y cuando acompañado a un profesional de la salud según el caso, y debemos activar las llamadas, debemos poner en contacto tanto al director del hospital como también ya sea al director distrital o al director de la zonal, ¿no? Para que esté tanto de la paciente y obviamente si revierte el puntaje use los pasos correspondientes. Por otra parte, si encontramos una paciente con un score mama mayor de 5, ya el score mama lo vamos a aplicar cada 30 minutos, ya debe ser evaluada por una ginecobstetricia. En caso de tenerla en el hospital durante los primeros 15 minutos, debemos de reevaluar los signos vitales más los signos de alarma, siempre darle un diagnóstico primario en dependencia del cuadro clínico de la paciente. Ya tenemos que alistar, ya tenemos que activar y aplicar las claves obstétricas, y si no revierte a partir de las maniobras que hemos realizado, en 30 minutos valorar el bienestar fetal materno y referir a esta paciente, siempre acompañado con un personal de salud y obviamente ya activadas las cadenas de llamada, tanto para el director hospitalario como para el director distrital o el director zonal. Para esto ya vamos a activar las claves obstétricas. Se menciona que en el primera atención de salud podemos activarla con 2 personales de salud. Si estamos en un segundo y tercer nivel, con 4 personas o 4, en este caso, personal de la salud que puedan ayudar a activar estas claves obstétricas. Va a estar organizado por coordinador, que siempre va a estar en la parte inferior de la paciente a nivel de lo que es la pelvis. En este caso, del lado izquierdo, el asistente 1 que va a estar a nivel de la cabeza de la paciente, el asistente 2 que va a estar al contrario del coordinador y obviamente el circulante que va a estar en el área donde va a estar en este caso la paciente. Es importante destacar que el primer profesional de la salud que va a abordar a la paciente y ve que el score mama está alterado, que hay deterioro fisiológico, él es el responsable de activar los kits obstétricos o claves obstétricas, y ya sea en emergencia, ya sea en centro obstétrico, centro quirúrgico, ya sea en pasillos o internación, debe ser activado en ese momento. Dentro de las claves obstétricas encontramos 3. Obviamente esto van a estar en la función de las 3 principales causas de muerte materna en el Ecuador. La clave roja, que es el manejo de hemorragias obstétricas, la clave azul, que es el manejo de trastornos hipertensivos severos obstétricos, y la clave amarilla, que es el manejo de sepsis o choque séptico obstétrico. Vamos a hablar sobre la clave roja, en este caso, el manejo de hemorragias obstétricas, las principales causas
de hemorragia que se pueden presentar en la gestante, que va a ser atonía uterina, trauma del tracto genital, inversión uterina, retención placentaria y coagulopatía. Una vez que hemos identificado a la paciente con hemorragia, vamos a activar los kits y obviamente vamos a organizar el equipo que previamente ya deben de tener sus funciones cada persona. Es decir, va a haber un coordinador, un asistente 1, un asistente 2 y un circulante. Es muy similar la organización de los equipos en las tres claves obstétricas. Difieren un poco en funciones en dependencia de la enfermedad, ¿no? Pero vamos a mencionar en este caso las funciones de las mismas, y en las siguientes claves obstétricas nomás vamos a mencionar lo que varía o difiere una de otra. Primero vamos a encontrar un coordinador. Este deberá estar capacitado en la activación y el conocimiento de las claves obstétricas. Siempre va a ser el encargado de liderar al grupo. Este va a estar ubicado en la parte inferior de la paciente, al lado de lo que es la pelvis. La función de este va a ser organizar al equipo y sobre todo verificar continuamente las funciones que estos realizan. Por último, o por otra parte, él va a determinar con la información de los signos vitales y la puntuación del score mama el grado de choque que presenta esta paciente. Además de esto, su evolución en el tiempo de reanimación y en el reemplazo de volumen. Concomitantemente va a buscar la causa hemorrágica y va a iniciar tratamiento, y obviamente va a ordenar la administración de fluidos y hemoderivados en caso de que exista en esta unidad hospitalaria. Además de esto, también le va a dar información a la paciente. Aquí todo el equipo va a estar trabajando en el mismo momento. No es que el coordinador trabaja por un lado, el asistente luego uno, el asistente 2 y el circulante. No, todos trabajan en el mismo momento y siempre guiados por el coordinador. El asistente número 1 va a estar ubicado en la cabeza de lo que la paciente, ella siempre va a estar en contacto con la paciente, le va a explicar los procedimientos que se le va a realizar. Sobre todo, y las funciones más importantes va a ser verificar la permeabilidad de la vía aérea, va a tomar signos vitales, al igual que el coordinador va a reevaluar el estado de choque, luego de la infusión de líquidos informar al coordinador, va a colaborar con el coordinador, y además de esto va a tratar de colocar siempre a la paciente en decúbito lateral izquierdo, sobre todo aquellos pacientes que presentan más de 20 semanas de gestación. El asistente número 2 es el que está al lado contrario al coordinador. Este va a abrir el kit rojo, va a darle lo que es el acceso venoso vía periférica a la paciente en los dos brazos. El brazo izquierdo para lo que es la medicación y el brazo derecho es para la hidratación parenteral, es decir, el manejo de fluidos. Va a tomar las muestras sanguíneas en los 3 tubos de la paciente, va a administrar líquidos o hemocomponentes según disponibilidad y medicamentos de la paciente, y va a colaborar con el coordinador. Va a realizar también la prueba de coagulación junto a la cama. Es importante también aquí el circulante hacer llegar estas muestras de laboratorio, propiamente dicho al laboratorio, y que estos sean procesados. También van a dar la información al paciente siempre y cuando guiado por lo que es el coordinador. Bueno, una vez indicadas las funciones dentro de los equipos que activan las claves obstétricas, vamos a dar el paso a paso de la clave roja, ¿no? Vamos a ver el protocolo del manejo de la misma. Obviamente vamos a identificar a la paciente que presenta hemorragia, ¿no? Identificar la causa de la hemorragia y si este presenta signos de choque o no. Lo hacemos a través de la escala de Basket. Paralelamente debemos de ir activando tantos laboratorios en caso de la que la paciente requiera centro quirúrgico o centro obstétrico, ir comunicando también al servicio de cuidados intensivos. En caso de que este problema no se pueda resolver dentro de la casa de salud, hay que activar el transporte para que ésta pueda ser referida a una unidad hospitalaria de mayor complejidad, obviamente colocando el traje anti-shock. Debemos realizar un examen físico completo que incluye los signos vitales y el nivel de conciencia de lo que es la paciente. Para clasificar el grado de shock a través de esta escala vamos a tener varios ítems. Encontramos el pérdida de volumen sanguíneo. En este caso está guiada por una paciente entre 50 a 70 kilogramos. Vamos a valorar el nivel de conciencia, vamos a valorar la perfusión, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, el grado de choque y los cristaloides a infundir dentro de la primera hora. Vamos a encontrar 4 grados de shock. Vamos a encontrar el grado de choque compensado, el leve, el moderado y el severo.
un grado de choque leve que puede ir en una pérdida sanguínea de 1000 ml y un severo que puede ir hasta pérdida sanguínea mayor de 3000 ml. Para esto vamos a infundir el tratamiento con cristaloide dentro de la primera hora de un leve, aproximadamente 3000 ml hora, y hasta un grave llegar a transfundir hasta 6000 ml hora, ¿no? También debemos asegurar la vía aérea de la paciente, darle una saturación por encima del 90%, asegurar 2 vías periféricas tanto para la colocación de medicamentos endovenosos como también para la infusión rápida de líquidos. Debemos de tener iniciar una reposición de líquido de 3 a 1 con posteriores infusiones de bolos aproximadamente 500 cc según la evolución clínica, y siempre tratar de mantener la paciente con una presión sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Debemos evitar estas infusiones rápidas de 3 a 1 en aquellas pacientes que presenten preeclampsia, que presenten cardiopatías o anemias. También si presenta una paciente un estado de choque severo, transfundir 2 concentrados de glóbulos rojos con previa realización de pruebas cruzadas. Aquellas pacientes que no se puede hacer pruebas cruzadas, podemos colocar 2 unidades siempre y cuando estas sean ORHs negativas. También debemos de cuantificar la pérdida sanguínea de forma visual. Es un poco complicado para el personal de salud, pero tenemos esta guía. Aquí vamos a indicar aquellas más comunes que se presentan en nuestra vida cotidiana en el hospital, ¿no? Encontramos toallas sanitarias empapadas aproximadamente 100 ml, pañal adulto con una pérdida sanguínea empapada aproximadamente 250 ml, una semiluna o una riñonera aproximadamente 500 ml, aquellas pacientes que se encuentran en la cama con una hemorragia posparto, solo en cama aproximadamente 1000 ml, aquellas pacientes que estaban estado en posición parada y hay una pérdida sanguínea con un radio aproximadamente de 100 centímetros de sangre en el piso, una pérdida de 1500 ml aproximadamente, y aquella hemorragia, aquella paciente está en cama y la sangre llega al piso, una pérdida aproximadamente de 2000 ml. Una vez que hemos identificado la causa de la hemorragia, vamos a darle tratamiento específico. Aquella paciente que presenta atonía uterino, como vemos en el gráfico del lado derecho superior, vamos a hacer compresión bimanual, es decir, que una mano la vamos a colocar con guantes Stele directamente a la cavidad vaginal, justamente en la cara anterior del útero, mientras que con la otra mano vamos a hacer una compresión a nivel del abdomen en la cara posterior del útero. También paralelamente vamos a utilizar uterotónico, podemos utilizar oxitocina 10 unidades internacionales intramuscular o 5 unidades internacionales endovenoso lento. También vamos a preparar una infusión de entre 20 a 40 unidades internacionales de oxitocina en una solución de cristaloides de 1000 ml e infundir 250 ml hora. O en caso podemos utilizar misoprostol en caso que no tengamos oxitocina, 800 microgramos, ya sea vía sublingual, vía oral o vía rectal. Si en caso de que no tengamos oxitocina o misoprostol, vamos a utilizar ergonovina. En caso de que la paciente no presente preeclampsia, vamos a utilizar dosis de 0.2 miligramos intramuscular, que esta se puede repetir cada 2 a 4 horas, máximo 5 dosis, que es decir, va a llegar a 1 miligramo en un periodo de 24 horas. Y a pesar de que no nos ayuda el masaje bimanual, los uterotónicos, la paciente presenta una hemorragia, hay que utilizar el balón de compresión uterina para tratar de parar el sangrado, ¿no? Por otra parte tenemos el trauma del tracto genital. Primero hay que realizar una inspección visual de la cavidad, luego aplicar presión para detener el sangrado y luego reparar las lesiones. En caso de que no se pueda reparar las lesiones, hay que referir la paciente a otra unidad hospitalaria de mayor complejidad. Si por otra parte viene una paciente con una inversión uterina, no debemos aplicar uterotónicos, no tenemos que intentar remover la placenta y darle un tratamiento quirúrgico. En caso de que no se pueda dar en nuestra unidad hospitalaria, referir a esta paciente a una unidad hospitalaria de mayor complejidad. Y por último también retención placentaria y tratamiento es quirúrgico. En caso de que no tengamos quirófano ni especialista, referir a la paciente. Si tenemos trastornos de coagulopatía, obviamente a esta paciente hay que referir, obviamente con las medidas básicas y para que tenga una resolución definitiva. También podemos utilizar la administración de ácido tranexámico con dosis de 1 gramo cada 6 horas. Obviamente, si dentro de todas las maneras que realizamos el sangrado no para, hay que colocar el balón de compresión uterina y referir a la paciente.
Continuando con la siguiente clave obstétrica azul, esta se utiliza o se activa para el manejo de trastornos hipertensivos en el embarazo. Debemos indicar de que hay muchas patologías que forman parte de estos trastornos hipertensivos en el embarazo, que ya la vamos a mencionar más adelante, que es la clasificación de la misma. Se dicen que no hay una causa aparente, pero se indica que puede provocarse por una placentación anómala, con hipoxia o isquemia y un daño endotelial. Para la clasificación de los trastornos hipertensivos en el embarazo, se la han clasificado antes de las 20 semanas, después de las 20 semanas y otros. Antes de las 20 semanas de gestación vamos a encontrar una hipertensión crónica, es decir, preexistente, que haya aparecido antes del embarazo. Esta puede tener un diagnóstico o no puede tener un diagnóstico de una hipertensión arterial. También podemos encontrar preeclampsia y eclampsia antes de las 20 semanas, sí la podemos encontrar. Y estas son casos excepcionales, por ejemplo en la enfermedad trofoblástica, también la podemos encontrar en embarazos múltiples o en síndrome antifosfolipídicos. Siempre valorar si la preeclampsia presenta signos de gravedad o no presenta signos de gravedad. Mayor de las 20 semanas podemos encontrar una hipertensión gestacional, también podemos encontrar una hipertensión crónica con preeclampsia o eclampsia sobreañadida, o también como tal la preeclampsia y eclampsia, es decir, trastornos hipertensivos en el embarazo con proteinuria positiva y en este caso la eclampsia obviamente con convulsiones. La preeclampsia siempre valorar si existen signos de gravedad o no existen signos de gravedad. Y otro podemos encontrar preeclampsia o eclampsia posparto, podemos encontrar efecto hipertensivo transitorio, es decir, cuando la paciente o la gestante se somete a un estrés, por ejemplo el parto o el dolor, esto puede aumentar la tensión arterial. También podemos encontrar efecto hipertensivo de bata blanca, aquellos pacientes que en el entorno manejan tensiones arteriales normales, pero en el consultorio la manejan elevada. Por consiguiente, también podemos encontrar el efecto hipertensivo de bata enmascarada, son aquellas pacientes que en el entorno manejan tensiones arteriales elevadas y en el consultorio las manejan normales. Una vez que ya hemos clasificado al trastorno hipertensivo, vamos obviamente a activar la clave azul si este lo amerita, ¿no? Primero vamos a identificar a aquellos pacientes con trastornos hipertensivos si presentan signos de gravedad o si no presentan signos de gravedad. Si la paciente se encuentra convulsionando, siempre hay que proteger la vía aérea. Obviamente, activando la clave azul, vamos a realizar un examen físico completo de la embarazada, vamos a tomar signos vitales y siempre vamos a tomar en cuenta la tensión arterial. Vamos a valorar la vitalidad materna, la vitalidad fetal y vamos a asegurar la vía aérea. Vamos a proporcionar oxígeno, vamos a mantener la saturación de oxígeno por encima del 90%. Vamos a aspirar secreciones. Cuando debemos de colocar una vía aérea definitiva, cuando la paciente presenta vómitos a repetición, cuando presenta múltiples convulsiones, cuando no recupera el estado de conciencia postconvulsivo y obviamente si tiene una escala menor a 9. En la embarazada es menor a 9 para colocar tubo orotraqueal o mascarilla laríngea. Vamos a asegurar 2 accesos venosos y vamos a colocar catéter urinario para la medición de diuresis obviamente. Una vez que vemos que la paciente presenta trastorno hipertensivo, vamos a ver si es que este presenta trastornos de gravedad o criterios de gravedad. Por ejemplo, una preeclampsia con criterios de gravedad, obviamente ya tenemos que utilizar el sulfato de magnesio. ¿Cuáles son estos criterios de gravedad? Tensiones arteriales por encima de 110/60, un recuento de plaquetas menor de 100.000, una función hepática duplicando su valor, y además de esto que se encuentre con dolor abdominal en cuadrante superior derecho sin causa aparente, una función renal alterada con insuficiencia renal progresiva, tomar en cuenta creatinina mayor de 1.1, integridad pulmonar de que éste la mantenga, si no valorar si es que presenta edema agudo de pulmón sin una causa aparente, pensar en los criterios de gravedad y obviamente la integridad neurológica, mirar si no hay afectación neurológica o afectación visual que nos pueda orientar a criterios de gravedad de la paciente, ¿no? Vamos a ver el tratamiento para estos criterios de gravedad, en este caso de la preeclampsia o eclampsia, pacientes convulsivas. Vamos a utilizar el sulfato de magnesio, que en la siguiente diapositiva vamos a realizar la preparación. Siempre saber que si hay toxicidad por sulfato de magnesio podemos utilizar y debemos aplicar el gluconato de calcio al 10%, 1 gramo por vía intravenosa en 10 minutos.
Iniciar terapia antihipertensiva en aquellos pacientes que presentan mayores de 160 a 110 según signos de severidad, es decir, tratar la severidad como tal con nifedipino a dosis de 10 miligramos cada 20 minutos durante una hora según respuesta, o hidralazina, aplicar 5 miligramos intravenosos. Si la presión diastólica aún no revierte o no disminuye, continuar la dosis de 5 a 10 miligramos cada 20 a 30 minutos en bolo. Ahora sí, la utilización de sulfato de magnesio es muy importante y debemos saber la preparación. Vamos a ver que va a diferir tanto en la impregnación, en mantenimiento, en la preeclampsia con signos de gravedad como la eclampsia como tal. La impregnación en la preeclampsia con signos de gravedad va a ser 20 ml de sulfato de magnesio al 20%, que va a ser un total de 4 gramos, diluido en 80 ml de solución isotónica, en este caso cloruro de sodio. Vamos a tener un total de 100 ml y este debemos pasarlo en los primeros 20 minutos. Si tenemos bomba de difusión podemos colocar 300 ml hora, o si tenemos equipo de venoclisis 100 gotas minuto. El mantenimiento va a ser dado por 50 ml de sulfato de magnesio al 20%, un total de 10 gramos, más 450 ml de solución isotónica, en este caso cloruro de sodio, pasar 50 ml hora en caso de tener bomba de difusión, y en caso de no tener bomba de difusión, equipo de venoclisis, vamos a pasar 17 gotas minuto. Mientras que la preparación y administración con sulfato de magnesio en eclampsia va a ser la siguiente. Vamos a impregnar con 30 ml de sulfato de magnesio al 20%, que va a ser un total de 6 gramos, más cloruro de sodio 70 ml de solución isotónica. En este caso vamos a pasar a 300 ml hora en bomba de infusión si es que tenemos, y si no tenemos a 100 gotas minuto en equipo de venoclisis. Mientras que el mantenimiento va a ser 100 ml de sulfato de magnesio al 20%, 20 gramos, un total de 20 gramos más 400 ml de solución salina, pasar 50 ml hora en bomba de difusión o 17 gotas minuto con equipo de venoclisis. Debemos destacar que obviamente estos pacientes van a terminar en cesárea si están dentro de las siguientes semanas administrar maduración fetal. Es decir, si se encuentra entre la semana 24 y semana 34 con 0.6 días, hay que colocar o hay que administrar maduración fetal, ya sea con dexametasona o betametasona. La dosis la podemos encontrar en la guía clínica del MSP de trastornos hipertensivos en el embarazo. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la clave obstétrica amarilla, que es para el manejo de sepsis y choque séptico obstétrico. Obviamente, si vamos a estar enfrente de estas pacientes que presenten o pensemos en una infección grave, primero debemos mirar los signos de respuesta inflamatoria sistémica que pueda contener la paciente. Obviamente, 2 más de esto es positivo para esta patología, y vamos a hablar de los siguientes criterios. Primero, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto. Además de esto, también vamos a valorar exámenes de laboratorio si es que presenta leucocitosis mayor de 12.000 o por el contrario leucopenia menor a 4.000. Si también se sospecha el caso de sepsis, realizar el Kick-SOFA, en la cual se va a aumentar alteración del estado de conciencia, frecuencia respiratoria mayor de 22 por minuto o presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio. Debemos activar la clave obstétrica cuando haya presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por lo tanto debemos realizar un examen físico completo, monitorización de los signos vitales, repetir el score MAMA, realizar la escala de accesibilidad obstétrica que ya la tenemos añadida en la última diapositiva, mayor de 6 la paciente necesita de terapia intensiva, y obviamente valorar vitalidad fetal. Además de esto debemos asegurar siempre la vía aérea, tomar en cuenta si la paciente necesita intubación orotraqueal, asegurar 2 accesos venosos, uno para la medicación y el otro para la hidratación para alterar en bolos, colocar siempre catéter urinario, siempre ver las metas de reanimación hemodinámica, es decir, que a la paciente le hemos dado bolos de hidratación parenteral. Además de esto, antibióticos, debemos de valorar si es que está haciendo efecto o no. Por lo tanto, debemos mantener, estas metas es mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un volumen urinario mayor de 0.5 ml kilogramos hora. Además de esto, debemos realizar exámenes complementarios. Por lo general, los focos infecciosos para generar sepsis en una embarazada va a ser la mayoría de veces respiratoria, en este caso neumonía o urinario. También por lo tanto, debemos pedir exámenes complementarios como hemocultivo, urocultivo, cultivo de secreciones nasales, faringias o también de secreciones vaginales en caso de que la paciente lo presente. Debemos indicar también que el tratamiento está dado por 3 pilares fundamentales. Primero, volumen, iniciar líquidos cristaloides. Segundo, antibióticos. Y tercero, en caso de que la paciente lo requiera, vasopresores. Dentro del volumen siempre debemos iniciar con 30 ml kilogramos peso.
Si es que la paciente presenta hipotensión o signo de hipoperfusión, por ejemplo un llenado capilar mayor de 2 segundos, el paciente se encuentra confusa y revalorar respuesta hemodinámica. Debemos iniciar con antibióticos dentro de la primera hora y que la toma de muestra de cultivo no retrase su inicio, ¿no? Encontramos 4 esquemas, de los cuales el primer esquema lo encontramos en el kit amarillo. Vamos a mencionarlos. El primer esquema va a ser penicilina, 5 millones de unidades internacionales endovenosos cada 4 horas, metronidazol, 500 miligramos intravenosos cada 8 horas, y además de esto sumado la gentamicina, 80 miligramos intravenosos cada 8 horas. Es una triple terapia. Si no contamos con esto en la unidad hospitalaria, podemos contar con el segundo esquema, que es la ampicilina más surbatán, 3 gramos intravenosa cada 6 horas, clindamicina, 900 gramos intravenosos cada 8 horas, y gentamicina en primera dosis dar 1.5 miligramos kilogramo peso endovenoso y luego 1 miligramo kilogramo peso cada 8 horas. El tercer esquema es la cetraxona, 1 gramo cada 12 horas, o metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas, es decir, sumado cetraxona más metronidazol más clindamicina, 600 miligramos intravenoso cada 6 horas. Y por último el esquema 4, la piperacilina más tazolbatán, 4.5 gramos intravenoso cada 6 horas. En caso de que la paciente, a pesar de toda esta medida, no mejore la tensión arterial, la paciente está inestable, hay que iniciar con vasopresores. Podemos iniciar con dopamina. Las ampollas vienen 200 miligramos. Podemos utilizar 2 ampollas, que sería 400 miligramos, diluido en 250 ml de dextrosa al 5% en agua. Tenemos una tabla muy práctica, ya que, como vemos, el lado izquierdo, como la flecha, encontramos la dosis de la dopamina, que es de 2 microgramos a 20 microgramos kilogramos minuto, y del lado derecho, justo donde está en la parte de negro, el peso de la paciente. Por ejemplo, si deseamos iniciar con 2 microgramos a una paciente de 80 kilogramos de peso, vamos a pasar 6 ml hora. Asimismo, si vamos a titular a 5 microgramos a una paciente que pesa 60 kilogramos, le tocaría 11 ml hora, y así sucesivamente. Es una tabla muy práctica, ya que nos da el peso, a qué dosis iniciar y a cuánto ml hora le vamos a pasar, ¿no? Y por último tenemos la escala obstétrica de Sepsis, en la cual toma signos vitales, muy importante siempre realizarla, e identificar que un valor de igual o mayor a 6 implica alto riesgo de mortalidad para la paciente, y esta paciente requiere transferencia a unidad de cuidados intensivos. Bueno, esto ha sido por hoy esta exposición de las claves obstétricas. Espero que les haya ayudado. Muchas gracias.